¿Cómo están, muchachos de Secovigeo? Muy buenas tardes, con todos los conectados. Espero que el día de hoy, la última sesión, sea de mayor provecho para todos. Vamos a ver un modelado con la versión 2022. Con la 2024 no hay mayor cambio. En Geo 5 son los mismos. En la versión 2024 y en la 2023, el único cambio ha sido en estratigrafía, se ha agregado un nuevo módulo laboratorio. Y en la presentación un poco de las plantillas ha habido un cambio que ahora se jala desde Internet, desde la nube. Bien, entonces ya tengo aperturado el módulo 2022, que es el que ustedes también tienen. A todos se les ha distribuido una versión parecida. Yo les rogaría, como siempre, recordar que no lo pasen a 2023 o 2024, que no lo actualicen, sino van a tener problemas para poder subir esa información. Bueno, un poco les voy a dar una teoría rápida de lo que es elementos finitos. Yo sé que algunos presentes la conocen, pero para los que no la conocen, elementos finitos es parte o una rama del análisis de medios continuos, ¿no? Mecánica de medios continuos. Se hace la parametrización de las ecuaciones diferenciales a ecuaciones algebraicas o ecuaciones geométricas, dependiendo desde qué punto lo ves. Se lleva a encontrar un algoritmo y nos dará una respuesta nodal y en distancia según la malla que se vaya a construir, ¿no? Según el tipo de malla que se va a construir. Y se tienen diferentes elementos material, ¿no? O modelo constitutivo. Y se tiene los elásticos, la familia elástica, son dos elásticos, elástico modificado, el Morcolón, el Morcolón modificado, el Drucker-Prager, y después vienen los especiales, el Ken Clay, para arcillas elanoplásticas, y justamente toda esa teoría, esa nomenclatura, viene pues desde la raíz de un estudio de mecánica de medios continuos, ¿no? La anaplasticidad es el traspaso de la elasticidad a la plasticidad en un solo momento. Cuando se habla de elasticidad, se habla de que el elemento o el grano puede modificarse, pero que no va a ser permanente. Y cuando se habla de plasticidad, se habla de todo el elemento, llamémoslo así para el caso de geotecnia, de todo el perfil, ¿no? Y no interesa, pues, el modelo que estemos usando, o sea, la forma del modelo del perfil del cual que vamos a trabajar. No interesa, no, no forma parte de estudio esa situación. Eh, es más, para elementos finitos se agrega o se usa también para todo lo que es biología y otros aspectos, mecánica también. Entra también dentro de lo que es mecánica de medios continuos, el gas y el agua. En este caso solamente vamos a analizar para geotecnia los suelos, agregándole un trabajo también de agua. Esperamos que nos dé el tiempo, ya que se van a generar muchas preguntas por la forma en que se va a trabajar, ¿no? O se va a hacer la presentación. Voy a hacer el modelado lento y explicando punto a punto qué voy a trabajar, qué voy a hacer y qué voy a agregar, y el por qué también. Y como siempre les repito, si nos vamos a demorar un poquito, pues lo haremos con todo gusto. Bien, entonces jalaremos una plantilla de CAT. Voy a dejarlo, que lo tengo por acá, Carlos. Bien, este es el elemento, o el módulo MEF,
de elementos finitos de Geo5, que el cual incluye sismo, incluye también módulo de agua, establetaludes y túnel. Vamos a trabajar con establetaludes. En este icono que dice plantilla, puedo yo desde ahí coger la plantilla que vaya yo a trabajar. En este caso tengo una plantilla que me define una malla, pero no quiero tomar esa data, solamente quiero la plantilla como tal. O sea, me refiero que quiero el perfil, ¿no? Yo tengo un levantamiento, X cualquiera, de dos tipos de suelo, ¿no? Y eso es lo que yo deseo colocar. Bien, esa es la que me interesa. Puedo editar, ¿no? Se fijan que en este módulo de elementos finitos es lo mismo. Es la misma forma en que trabaja el programa, me refiero a la interfaz o el entorno, ¿no? Y la edición y la obtención de data también es la misma. Bien, una vez que ya obtuve esa información, no me pide un boundary, no me pide condiciones especiales, o que si se tiene de repente otro tipo de información cargada, no te la pide, ni te la detecta tampoco. Entonces, yo recomendaría siempre, si tienes un ArcGIS, pasarlo por un AutoCAD o un EXF y después llevarlo a Geo5, ya que nos ha tocado la experiencia de modelar con un archivo ArcGIS, generado desde un ArcGIS, y trae ciertos problemas al momento de llevar esto a la interfaz reconocible para Geo5. Esto es una plantilla, entonces en mi época, un poquito antiguo, le llamábamos planchar, ¿no? Al dibujo superpuesto le llamamos planchar y es lo que vamos a hacer. Bajo esta plantilla vamos a solicitarle al programa añadir interfaz. Y no se olviden de que no hemos olvidado esta etapa, sino queremos ver si nuestra plantilla va a trabajar. Entonces vamos a sobreescribir las plantillas de nuestra interfaz. Ok, listo. Una vez que ya me corrió sin problemas, yo voy a proyecto y empiezo a darle forma ya a mi plantilla, ¿no? Y empecé de esa manera porque cuando se trabaja estos modelos, pues a veces esta parte es la que se trunca si no lo sabemos manejar bien, ¿no? Pero como ha ocurrido perfectamente, vamos a dejarlo tal cual. Tiene este proceso, hay que analizar cómo se puede hacer. Hay modelos. No se preocupen que todos los videos están siendo guardados y configurados para después compartírselos a ustedes dentro de nuestras páginas y también a los muchachos de Secodigeo les daremos un acceso ¿no? Para que puedan ver estos talleres que les estamos brindando a todos ustedes. Bien, entonces una vez que ya ingresé mi proyecto, voy a configuración y puedo yo escoger deformación plana, tensión y también está el túnel, pero yo no quiero esta etapa, solo deseo, si bien es cierto, la deformación plana, pero dentro de estabilidad de taludes, ¿no? Donde dice tipo de análisis, voy ahí, cliqueo y busco solo estabilidad de taludes. Para estructuras de hormigón, si se tienen estructuras de hormigón dentro del análisis, de repente vamos a analizar un muro pantalla, un muro en cantilever o un muro de gravedad, lo que pueda hacer. Entonces nosotros lo elegimos.
pero yo siempre por costumbre elijo ACI. Opciones de programa avanzado, me pide aquí parámetros avanzados de generación de malla, no lo voy a detallar. Parámetros de suelos avanzados, eh, también si que tenemos la geotecnia para ello. Modelo de suelos avanzados también, resultados detallados, se te da opciones a poder ampliar el rango de análisis. En este caso, vamos a hacer algo más sencillo. Si activamos uno de estos parámetros, tendría yo que pasar a hacer la explicación pormenorizada de cada una de ellas, ¿no? Y el espíritu del taller pues se vería un poco truncado. Lo que queremos es avanzar y ver los análisis uno a uno, cómo se van a ir generando, ya que en la metodología que ustedes van a ver es la misma para todos los elementos o tipo material que se tienen, ¿no? Módulos constitutivos, son los mismos, o modelos constitutivos, van a ser los mismos, no hay ninguna diferencia. Bien, vamos a interfaz, está ok todo. Verificamos que todo esté en el punto donde se solicita el dibujo de nuestro perfil. Ya determinamos que hay dos tipos de suelo y ya lo hemos dibujado. Aquí podemos darle usamiento, dirección. Según, pues, se puede trabajar inclusive haciendo interoperatividad desde todo lo que es taquigrafía, pero tendría que pasar también a hacer esa explicación y es bastante, ¿no? Bastante grande la presentación, ya que es todo la madre de todo Geo5 es estratigrafía y se está cargando mucha más información ahí para darle soluciones, ¿no? Entonces, hagamos de cuenta que hicimos el corte de la torta, ya vamos a jalar esa etapa a este punto y vamos a suelos. Aquí viene un tema interesante, ¿no? Vamos a utilizar, o recomienda Geo5, utilizar inicialmente un parámetro eh, de análisis elástico. Está también el elástico modificado, está el Morcolón modificado, Luker-Prager, el Ken Clay y arcilla hipoplástica, como les indicaba, ¿no? E igualmente, en cada interrogación que existe, ustedes pueden ir ahí y el programa les dará el por qué y el cómo, ¿no? Por ejemplo, separa muy bien dos tipos de modelo material. Cuando son los lineales, serán los elásticos, y cuando hablemos de no lineal, será el Duker-Pragen, la familia de Morcolón, y los de Can-Clay generalizado, y de arcilla hipoplástica. Y ahí la diferencia entre uno y otro será la forma en la que interpretan y analizan el grano del modelo, teniendo como base un ángulo phi de 30 grados, un tita de 30 grados, y aquí este es el parámetro para después hallar lo que es el ángulo de dilatación. Si tenemos un phi o una fricción interna mayor a 30, será menos este parámetro tita, y ese será nuestro ángulo de dilatación. Si es menor a este, se puede tener la opción de agregar esos parámetros o ponerlo de repente una cohesión eh, eh, más baja. ¿Esto para qué? Puesto que nosotros estamos analizando una deformación o, a través de la carga tensional, esta nos dirá efectivamente que va a fluir en algún punto. Y para asegurarnos esa situación, es la forma en que interpreta los diferentes modelos materiales el grano, ¿no? Por ejemplo, lo que ven azul es el Morcolón, que tiene aristas, que tiene cierta fricción y es más conservador. El que está negro, este de aquí, el externo, es el Morcolón modificado. Mantiene la figura esencial, pero ya mucho más alisada, mucho más suave.
Y el Drucker-Prager, pues sí es como en toda física, lo determina un círculo, pero siempre con la base del trabajo del Joule y el tita 30, que va a definir para obtener el ángulo de dilatación. Es más, si llega o está cercano a 30, es permitido también un ángulo de dilatación cero, ¿no? Para asegurar que este material pueda fluir y que nos dé la relación de esta data. Bien, entonces, aconseja, como les indicaba Geo5, hacer un análisis previo de análisis elástico, pero es muy básico y nosotros iremos directamente a trabajar con Drucker-Prager. Directamente, vamos a obtener esa información. Entonces, aquí vaciamos la información que pide el programa. Peso unitario, vamos a colocar 18 kilonewtons por metro cúbico en esas unidades. El módulo de elasticidad en 21. Es más, también el programa te indica cómo hallar el módulo cerométrico y todo. Esa situación también te da un rango, nunca te deja suelto el programa, siempre te va a acompañar. El coeficiente de Poisson, 0.30. Peso unitario saturado, vamos a ponerle 20 kilonewton por metro cúbico. Ahora, el modelo Drucker-Prager establece el módulo de descarga y recarga, que viene a ser al momento del movimiento, cómo se va a comportar el suelo. Vamos a darle 21 megapascales. Estos se tienen que analizar definitivamente mediante un parámetros, cálculos desde geotecnia, ¿no? El programa también nos da cierta recomendación para poder encontrar esta data y vamos a encontrar aquí el por qué es el... También lo conoce como ablandamiento o endurecimiento. Vamos a ver si lo podemos obtener. ¿Qué pasa? Como está todo blanco, no logro ver el ratón. Acá está. Bien. Este es lo que indica para parámetros inclusive avanzados, ¿no? Ablandamiento y endurecimiento. O es una de las situaciones que se puedan encontrar. Y te la da también como cálculo una fórmula para que tú puedas empezar a trabajar, ¿no? Y aquí aparece ya el delta de Kronecker, la fuerza plástica volumétrica, los tensores de fuerzas plásticas, los tensores de fuerzas plásticas desviadoras, fuerzas plásticas desviadoras equivalentes, y todo eso va dentro de la teoría de mecánica de medios continuos, ¿no? Y se puede hacer todo un caso y un curso solamente de esta teoría. No es el caso. Vamos a incidir o de repente estimar de que ya tenemos esa información o entendemos esa teoría y vamos a seguir trabajando. Ángulo de diflexión interna, 23. La cohesión, vamos a poner la cohesión 0. Y un ángulo de dilatación en 0. Esto es un limo arenoso. Y vamos a ponerle un colorcito verde. Y añadimos. Acá también inclusive es posible hacer la clasificación desde el estudio de mecánica del suelo, ¿no? No hay ningún problema y se puede hacer también ese trabajo. Muy bien, entonces acá, sin salir de este submenú, vamos a agregar otro tipo de suelo. Vamos a pensar de que es un R5 a través también de los parámetros de Morcolón, un peso unitario en 20, diferente. Y esto va a tener una base, vamos a decir que es una roca fisurada. Fisurada o que puede estar como suelo, ¿no? Y el módulo de elasticidad pues será un poco más grande, 300 megapascales, punto 20, coeficiente de Poisson.
y en condiciones saturadas 22. Volvamos acá a hablar del modelo Bruker-Prager. Te dice pues el módulo de elasticidad, el ángulo de dilatación, y vamos a entrar acá a lo que pide el ángulo eh, o cómo actúa con este parámetro eh, para el módulo de elasticidad, ¿no? Indica que el peso unitario del suelo asume una unidad de peso del suelo seco por encima del nivel freático y la unidad de peso del suelo debajo del nivel freático igual está siendo interpretada. Se calcula por otros parámetros introducidos en la sección aumento de presión, ¿no? Se puede controlar también la situación de napa freática, darle mucha más napa freática, aumentar el tamaño y analizar también cómo va a incidir en este modelo. Eh, Vamos a ver también que es preferible si tú tienes un módulo, digámoslo así. Vamos a ver, alguien está entrando y está generando ruido. Bien, tengo la ayuda acá. Bien, donde se tiene el módulo de elasticidad, es preferible para evitar hacer tanto cálculo, porque al final si lo hacemos y llegamos a constituir toda esta matemática matricial, llevarlo al módulo de descarga y recarga nos va a dar un valor aproximado o cercano, si no es mayor o igual, a el módulo de elasticidad. Entonces, para el módulo de carga y descarga, siempre nos va a dar el mismo valor o cercano a este del módulo de elasticidad. Es aconsejable entonces colocar el mismo como relación directa para evitar hacer todo ese cálculo un poco engorroso que de repente nos pueda demorar. La idea siempre es que el programa te evite hacer demasiado cálculo que nos demore tiempo, ¿no? La idea es siempre ser lo más rápido posible o ser lo más efectivos posibles. Esa es la idea. Bien, una vez que ya le dimos la información necesaria, la cohesión del suelo, la inflexión interna, el módulo de descarga y recarga igual al módulo de elasticidad, el ángulo de dilatación, es preferible para nosotros ponerlo 0, ya que aquí podría ser válido ponerle 8, ya que nuestro ángulo de fricción es 30, pero al ser una granulita, un material, suelo con condiciones de elasticidad muy grandes y una cohesión también muy grande, vamos a decirle al programa que lo deje fluir y lo vamos a poner en 0. Bajo esas condiciones, seguimos nosotros analizando. Cuerpo rígido, no lo hay. Vamos a asignar y hasta aquí todo se parece a lo que hemos visto en los demás cursos. No, en las demás semanas, perdón, en los demás días que hemos estado siguiendo este curso. Vamos a grabar. Los modelos que hemos venido trabajando se los hemos compartido con los amigos de Secovigeollos. Les proporcionarán todo el material que se ha generado en este taller. Bien, ya estamos en asignación. Eh, Esto cuando indica tipo de contacto es cuando nosotros vamos a agregar un material de concreto adosado como retención o como contención a esta situación y sería pues para nosotros efectivo utilizarlo, pero sí tenemos esa condición de concreto o de material agregado. En este caso no es el caso, entonces vamos a dejarlo pasar. Estas herramientas son para encontrar o refinar la malla. Si queremos mayor detalle o no,
pero ya hemos indicado, y siempre lo repito, en los módulos de elementos finitos, mientras más fina sea la malla, mucho más, digámoslo así, mucho más preciso será el análisis, pero demorará un poco más. Solamente en esta explicación ya nos vamos casi por la media hora. Veremos si nos sale una malla muy precisa o si será necesaria utilizar una malla mucho más refinada. Todos estos puntos son para refinar la malla. Veremos cómo nos sale. Bien, vamos a dejarle una malla de 1,50 m, malla suave, de generar elementos multinodo, y le decimos al programa aquí en la etapa generar, en la parte izquierda inferior, le damos generar. Yo ya he modificado qué distancia va a tener entre nodo y nodo. Yo le puse esa distancia y le pongo generar. Y rápidamente el programa me da esa información. Ya me generó toda la malla delicada, me dio toda la información precisa y yo sigo guardando en todo caso aquí. Una vez que yo ya utilicé esa opción y no tengo más data que analizar, entonces le pido, me voy a seguir analizando. Voy a la etapa número 1 y se presentan otras condiciones de análisis. Voy al cuadro donde dice actividad y me tiene que indicar absolutamente todas las interfaces que yo tenga que estén activas. Fíjense, aquí está cuadriculado todo, pero existe la opción de poder indicarle en la esquina inferior izquierda si está activo o no, o si está inactivo, ¿no? Cambiarle la condición. ¿Y por qué es esa etapa? Si queremos incluir ciertas zonas dentro de nuestro modelado o no incluirla. Eso queda ya a discreción del modelador en base a su expertise. Vamos a donde dice cambiar al modo configuración de gráficos, a verificar si todo lo que está ya establecido. Le hice un clic nada más acá, en esta ruedita mecánica. Actividad, zonas activas, inactivas, muy bien. Color parcial, definido por el rango. Color parcial. Gráfico de fondo, escotilla, muy bien. Vamos a trabajar línea de apoyo, soporte. Perfecto, está todo tal cual nosotros lo queremos. Que no se sature de información, pero tampoco que nos deje de darla. Esto lo dejamos tal cual. Uno y uno, muy bien. Entonces, seguimos trabajando con la información o agregando información, ¿no? A ver, alguien que esté escribiendo aquí. Ah, si es un ingeniero. No, ya le dimos acceso. Bien, asignamos. Ok, ya estamos en asignar agua. En este punto no vamos a analizar agua. Espero poder hacerlo, o que nos quede el tiempo para hacerlo. Vigas, y cuando vemos vigas se puede añadir como una línea, pero cuando se extruye ya en 3D, se puede indicar o nos puede entender el programa de que esa viga pasa a ser un muro. Y también, nuevamente, analizaremos el tipo de contacto si es que existe esta situación. En este caso, no lo tenemos tal cual. Y después vamos a líneas de apoyo. Las líneas de apoyo son estas. Fíjese que cuando yo seleccione o cuando yo selecciono, aquí se remarca en la parte inferior izquierda qué malla es la que estoy cogiendo o analizando, ¿no?
el fondo viene a ser fijo y las demás vienen a trabajar de forma libre. Bien, sigo indicándole información. No voy a agregarle anclajes, ni clavos, ni apoyos, ni refuerzos, ni sobrecargas. Simplemente voy a hacer un análisis tal cual. Regiones de reducción, por si yo entiendo de que una zona va a trabajar de manera elástica, entonces yo le daré o asignaré alguna etapa de reducción, de evitar de que al momento de escoger un sismo, que éste actúe en ese punto, ¿no? No es el caso. Voy a dejar que todo trabaje de la misma manera y puedo añadir también sismo pseudoestático. Como no hemos agregado otras etapas, lo que nos va a dar para estabilidad de taludes es un sismo pseudoestático, ¿no? Yo he visto que hay muchachos que hacen tesis trabajando un sismo dinámico para estabilidad de taludes, pero yo lo aconsejo que sirvan siempre utilizar el pseudoestático, ya que les va a salir inclusive un parámetro mucho menor y sustentar eso es un poco difícil porque la norma te indica y es precisa que para taludes será necesario utilizar eh, estos factores sísmicos del PGA castigados al 50% o al tercio para hallar el sismo pseudoestático, condiciones sísmicas pseudoestáticas. Eh, Siempre y cuando no existan mayores detalles o construcciones complejas en ese talud, ¿no? Si existiesen si existiese esa condición, pues tengan por seguro de que no lo pediría, ¿no? Y si se da esa condición de que hay estructuras especiales, pues sí sería mérito de hacer un análisis ya estático, perdón, dinámico, ¿no? Eso es lo que quiero indicar. Bien, entonces pasamos a hacer directamente un análisis y nosotros vamos a darle en esta parte izquierda inferior, donde dice analizar, que el programa empiece a correr. Y aquí tomará un momento hasta que termine de hacer el análisis, evidentemente estático. En la parte izquierda, casi al medio, están viendo que se está generando la estabilidad y ya nos dio rápidamente el factor de seguridad, nos dio las condiciones de el phi, el ángulo de fricción y todas los parámetros por distintas zonas. Vamos a utilizar la opción en la parte de esta viñeta del programa, donde indica variable, buscar la deformación unitaria plástica equivalente. Hacemos un clic. Deformación unitaria plástica equivalente es su DPL y nos da aquí el factor o la zona por isovalores que va donde se está deslizando y donde se puede generar una desestabilización. Y lo está pintando en el punto rojo en este caso. Ojo que esta es una de las limitaciones de el elementos finitos, ¿no? Es frío, no nos da una solución, solo hace el análisis matemático, nada más que ello. No hace otro tipo de análisis, digámoslo, estableciendo una relación directa de dónde podría generarse un deslizamiento. Aquí se asemeja mucho a lo que nos da el análisis 2D, directamente con un análisis no de elementos finitos, no con una malla. Se pinta exactamente dónde podría generarse la desestabilización a través de una deformación. Ahí es puntualmente
la zona a desplazarse. ¿Cuál es el desplazamiento resultante? Nos lo va a dar aquí en milímetros. Todo lo que está pintado de rojo son 64 milímetros. Lo que está pintado en amarillo son 38 milímetros hasta aquí. Y lo de verde se moverá en un rango entre 16 y 33 milímetros. Significa que va a haber un colapso. Un colapso eh, importante y lo está idealizando de esa manera. El desplazamiento en X nos lo da también en 61 milímetros y el desplazamiento en Z en la parte superior y que complementa a el X indicará cuánto o qué etapa se va a mover. Esto, inclusive, si no hemos hecho el agregado de sismo, ¿no? A ver, se genera una pregunta. Claro, este es el factor de seguridad, ese es 1.69. Lo ventajoso aquí es que al momento de agregar ya el análisis en elementos finitos para taludes, te va a dar los desplazamientos y a la vez, como estamos analizando estabilidad de taludes, te da un factor de seguridad. Claro, el factor tan alto es, siendo un factor de seguridad 1.69, ¿no? Pero yo le estoy indicando que va a haber un colapso o que puede haber un movimiento o que esa zona puede llegar a tener un desplazamiento donde se va a pintar como una resultante, ¿no? Esta zona va a tener cierto desplazamiento y le vamos a dar una deformación por magnitud, pero se va a dar ese desplazamiento. No es un colapso, sí, se está moviendo, pero no es tan grave. Por consiguiente, el factor de seguridad es estable, es alto. No hay mayor deformación como para poder darle, eh, digamos, son que 64 milímetros, estamos hablando de 6 centímetros. El programa lo está dibujando, lo está interpretando de esa manera. Son 6 centímetros, sí, se está moviendo, pero está siendo relativamente estable. Al momento de agregar el análisis de estabilidad de taludes a elementos finitos, está haciendo esa combinación de poder darnos esa seguridad de que aún preveyendo una modificación o un desplazamiento resultante, este no será tan significativo que afecte el factor de seguridad que hemos hallado 1.69, habiendo presencias de deformaciones que están en un rango de 6 a 7 centímetros. No lo hay, no va a haber, no va a suceder. Eso es lo que nos interpreta el programa, ¿no? Es lo que nos va a dar el programa hasta qué punto se puede dar o se puede ir analizando. Ahora, es más, nosotros vamos a generar una etapa más y aquí, una vez que ya mi proyecto me dice, sí, está estable, no hay ningún problema, quiero ir generando opciones de estrés. Voy a ponerle estrés agregando una sobrecarga y analizaré en ese punto qué tanto va, va a tender a fallar o qué tanto va a bajar el factor de seguridad. Y es lo que todavía no agregué sismo, ¿no? Entonces vamos a ello, a ver cómo se va a estresar esta zona. ¿Qué tanto puede estresarse? Se genera una... gracias, Carlos. Bien, vamos a poner una sobrecarga de franja sobre el terreno. Vamos a ponerle un origen en 22. Esto es geometría del elemento. Y vamos a poner una magnitud de 35 kilómetros por metro cuadrado. Y añadimos.
Y aquí ya se pintó, se estableció, se configuró. Seguimos sin reducción y seguimos sin analizar sismos. Sí, aquí tampoco agregué sismos. Y nuevamente voy a decirle al programa que lo analice. Puedo yo generar también una configuración, ya que el programa utiliza Newton Raphson, utiliza esta iteración, puedo yo editar eh, esta configuración cuando se dé el momento de no convergencia. ¿Y cuándo va a pasar eso? Cuando analicemos elementos que tengan muchos finos o que contengan demasiados elementos sueltos o que sean muy granulares, porque también se puede interpretar que un elemento que contenga arcilla, por la incidencia de arena, pueda ser granular, o por incidencia de grava, puede ser granular, pero tiene cierto comportamiento de la arcilla, ¿no? Hay una matemática muy compleja acá. Y podemos modificar la iteración, podemos bajar el máximo de iteraciones en la etapa de cálculo, o la reducción de la relajación, también podemos editarla, y llevar a un buen digamos que el Newton Raphson pueda trabajar de una manera más asequible, ¿no? Entonces, no hemos modificado nada, pero le vamos a dar a analizar. Nuevamente nos da la situación de resultante, aún con la sobrecarga, pero vamos a ver la deformación unitaria plástica equivalente. Bien, ahora, sin que se deforme, me va a dar, fíjese que ya corrió, ¿no? Corrió un poco el factor, este deslizamiento gráfico de elementos fritos ya cambió, ya varió. Corrió un poco y se pintó un poco más, eh, digamos, de color rojo, indicando que va a haber, aquí ven los porcentajes equivalentes estas unidades son en porcentaje, ya no son en milímetros. Si lo queremos ver como un desplazamiento resultante, sí lo podemos ver en milímetros, ¿no? E igualmente crece la forma en que se está deformando, pero sigue siendo, bueno, aquí ya pasó el factor de seguridad. El factor de seguridad para eventos estáticos es 1,50 para el caso peruano y 1,25 para estados sísmicos, ¿no? Sísmicos pseudoestáticos. Bien, entonces vamos a hacer un análisis más, un estrés más, agregándole un anclaje. Vamos a agregarle un anclaje para asegurar esta zona. Y seguimos en el punto de no agregar sismo. No hemos agregado sismo todavía. Queremos darle solución hasta este punto y después analizaremos el sismo, ver hasta qué punto puede nuestra solución trabajar, ¿no? Vamos a añadir textualmente, apuntar al estado actual del terreno. Vamos a poner, perdón, vamos a hacer una más, vamos a crear una situación más, una etapa más para no modificar nuestros modelados aquí. Y ahí será pues donde agregaremos en esta etapa 3 este anclaje y ver cómo va a trabajar. Bien, lo agregaré más o menos por la mitad y veremos cuánto se va a generar ahí. Estas son las condiciones del anclaje X y en Z. Todavía no aparece, de algún punto va a aparecer. Entrada de longitud y pendiente del anclaje. Estas etapas son para la longitud, pendiente, espaciado entre anclajes. Aquí ponemos 16, pendiente 17,
Espaciado entre anclajes, le daremos pues 1 metro. Ya ven que está saliendo en una parte. Ups, es que acá es menos. Pero que no se ha ido a una zona que no lo vamos a ver. Bien, termino de agregar y después editamos esto. Eso suele suceder. Bien, diámetro. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, como se fue por otro lado, vamos a hacerlo así. Una vez que ya le agregamos la data, así ve, está generándose en otro espacio. Vamos a poderle dar un X 15, 15 también en el Z, una longitud de 16, pendiente de 15, espaciado entre anclajes 1 metro, vamos a llamarle de esa manera. Podemos analizarlo desde el área de sección transversal del anclaje y nos pedirá otra data, solamente el área, o como el diámetro del anclaje. Vamos a trabajarlo con el diámetro del anclaje, vamos a darle 20 milímetros. El módulo de elasticidad, 2, 3, 4, muy bien. Resistencia a la tensión, 5, 6, muy bien. El tesado, y aquí ayer se hizo una pregunta, ¿tensado o tesado? Es tesado, señores, ¿eh? No se olviden, esa nomenclatura, no olvidarse. Muy bien, y ya agregamos nuestra, o esa forma, esa jerga, no olvidarse. Ya agregamos nuestro anclaje. Puedo agregar clavos, apoyos o refuerzos, o a inclinar más la carga. No quiero yo hacer esa situación. Y nuevamente voy a analizar ya con el anclaje, el talud estresado con una sobrecarga, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que aquí es un DME y arriba de ese DME van a pasar camiones o se van a estacionar y por eso estoy dándole esa sobrecarga. Vamos, estoy haciendo una idealización. El anclaje se está generando ya desde un límite establecido y ya está, listo, ya utilizó. Y nuevamente el factor de seguridad creció, manteniéndose cierta deformación, pero no tan grande ni tan de forma tan incidente que vaya a ser eh, que yo le digo colapso porque se llega a mover, pero no tanto como para afectar el factor de seguridad, ¿no? De repente eso genera un poco de eh, 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 confusión al principio, pero es lo que se está dando, ¿no? Y nuevamente ya se genera un dibujo que nos va a indicar, un mapa de calores, que la zona está asegurada, pero aún no le di sismos. Yo puedo pedir inclusive resultados detallados y se va a dar la deformación plástica en X y en Z y la deformación plástica en corte también. Siempre a través de porcentajes dependiendo de qué unidad nosotros vayamos a pedirle. Y aquí los porcentajes son muy bajos y la deformación plástica también en unidades de porcentaje. Nuevamente aquí también en porcentaje. No hay presión de poro, por lo que no se ha agregado agua. Los volúmenes también nos va a establecer, son muy pequeños lo movido.
y la resultante sí nos lo dará en milímetros, ¿no? Y aquí también entramos un poco a confusión por el hecho de que el programa lo pinta de rojo, pero eso solamente es una interpretación que da el programa, lo pudo haber pintado de morado, bueno, los autores pensaron en poner el rojo, pero estamos acostumbrados a que el rojo es peligro, pero aquí lo que es solamente el valor máximo de la deformación, ¿no? Y es más, estamos en un rango entre 8 y 9 milímetros, no hay más. Pero ¿qué pasa si nosotros agregamos sismo? Eh, Vamos a pensar de que es un sismo en la costa. Vamos, si esto es un dique de agua, tendríamos que analizar qué tipo de núcleo es, si es de roca o sigue siendo de tierra, si es aguas arriba, núcleo central o aguas abajo. Se recomienda de que sea aguas abajo para este dique pueda actuar de manera más precisa y dependiendo del tipo de material que se agrega a este dique, sea roca o sea suelo, el detalle nos lo dará los factores de sismo, eh, ahí cambiarán también, pues, ¿no? Estos factores o de castigo, que yo siempre les llamo así, serán diferentes cuando el núcleo sea distinto, ¿no? Se maximizan, se minimizan y es más, también debido a la importancia de la construcción o de este elemento, se esperará avenidas máximas avenidas, modelando ya y pensando en agua a partir del factor RU o R sub U o del factor de poder analizar una generación de filtración. También se puede modelar, pero es explicar una hora más del por qué y cómo se va a generar esta situación. Hemos modelado solamente un coeficiente sísmico horizontal, le hemos colocado y vamos a pedirle al programa que vuelva a analizar todo. Bien, cuando se agrega sismo, pide una región. O sea, que te diga exactamente qué región vas a analizarla. Yo voy a analizar todo. Y estoy ahí, pinto todo. Eso me está diciendo de que toda esa zona va a analizar. Y le damos análisis. Yo recomendaría de que si dan la orden de analizar aquel programa y se olvidaron de algo, no le den terminar, porque colapsa. Fíjense lo que pasa cuando eh, va a generarse el corte, donde se está generando el corte, y la resultante y el factor de seguridad muy malo, siendo este 1.25 para esta estabilidad sísmica, ¿no? Y aquí ya colapsó. Aún así te dice que todo el cálculo estuvo satisfactorio. Evidentemente está satisfactorio, pero no lo es tanto como para indicar que sí es dentro de los rangos. Entonces vamos a añadir de repente un análisis más o de repente otro archivo. Vamos a guardar este archivo, ya que aquí vamos a agregar, siempre tengo unas muletillas, me perdonarán ustedes. Vamos a agregar mayor tesado y mayor anclaje, tanto en el talud, en el pie del talud como en la corona, para asegurar un poco más nuestro, nuestro talud generado. Bien, vamos a darle aquí una longitud de 17 igual, una pendiente de 15, el espacio entre anclaje es 1 metro y todo lo demás igual, pero vamos a agregar un poco más de pesado, ¿no? Vamos a darle un poco más de peso. Igual
modificaremos este anclaje y añadiremos uno más. Bien, nuevamente haremos el análisis de sismo y lo guardo con... Si vamos a analizar otro tipo de sismo, tiempo historia o sintético o de pseudoaceleraciones, pues ya ahí ya la cosa cambia, ¿no? Es un taller mucho más preciso y mucho más complejo y mucho más completo. Bien, fíjense que el factor de seguridad es demasiado bajo. Cambió no por darle mayor peso, es la mayor solución. No siempre, fíjese que aquí se está inestabilizando y acá, es más, se presentó lo que estábamos diciendo. El análisis falló al converger en la primera etapa de la estructura es inestable, ¿no? No hay una convergencia. Vamos a analizar entonces, es demasiado. 100 es demasiado pesado. La continuidad del cálculo me indica que estamos viendo bien, que está convergiendo y está haciendo la continuidad del cálculo. Y por la cantidad de anclajes que le hemos colocado, demorará un poco más el análisis, ya que no lo integra a la malla, lo integra al material. Entonces, va a comportarse conforme este se comporte. No es rígido conforme lo podría implicar agregarlo a la malla, ¿no? Ya que la malla inicialmente se establece por todo el parámetro sin desplazamientos, sin deformaciones, y después el comportamiento del cálculo o del algoritmo indicará los desplazamientos del suelo. Entonces, como el material está implícito o este anclaje está implícito en el suelo, en este material analizado, tenderá entonces a modificarse juntamente con el mismo material. Hasta que termine de hacer el cálculo. Si se generan algunas consultas, por favor, estoy presto para poder absolver sus dudas.
de todos los que están conectados. Me va a demorar todavía unos minutitos. Bueno, ya está. Rápidamente fue el cálculo. Subimos un poco, 0.05, y entonces ya nos da a entender cuál es este equivalente. ¿Cuál es el punto, no? Le dimos una estabilidad mucho mayor y solamente donde está siendo apuntado es donde se está generando un aplastamiento, un cierto aplastamiento, justamente en la etapa media, y esta es la inestabilidad que está generando este factor de seguridad muy mal, ¿no? Vamos a cambiar nuevamente entonces la fuerza de anclajes, fuerza del 80. Podemos inclusive también separarlo, pero demoraría un poco más hacer toda la edición. Y ya casi como cuando ha pasado casi una hora, ¿no? Haciendo una pregunta, voy a ello. Buenas noches, Rubén. Dice, nos pregunta, buenas noches, ¿cómo analiza la interfaz entre el suelo y el anclaje? Es similar al del ejemplo clásico, muro de contención de concreto y suelo. Eh, muro, ejemplo clásico de muro de contención de concreto y suelo. Lo lo integra al terreno. Entonces, lo que entiende el programa es de que en algún punto, como es un refuerzo, estás elevando las condiciones eh, de Moore-Coulomb de este elemento. Si fuese la cohesión o si fuese el phi, eso es lo que estás elevando. Y cuando das esta condición, analiza también el punto de apoyo y le establece ciertas deformaciones. Pero al integrarlo, por eso explicaba al principio que no lo integra a la malla, lo integra al suelo, lo integra al elemento analizado. Y al integrarlo se va a comportar conforme este elemento sea tratado. Y como está siendo analizado como un refuerzo, una estabilización, le va a tender a mejorar sus condiciones de color. Y yo me quedaría hasta este punto. El factor de seguridad es 1.25, que es el factor de seguridad eh, permitido para lo que es eh, sísmico. Y yo estoy contento hasta este punto. Vamos a hacer un análisis final para no dejar esta etapa 4 en plomo. Y rápidamente ya tenemos la solución que nos habíamos permitido hacer eh, dentro del análisis de elementos finitos con Geo5. Bueno, Rubén, espero que sí, mi respuesta es corta, pero no quiero explayarme para no hacer una matemática innecesaria. Pero te indico cómo es que el programa analiza el, el anclaje, cómo lo analiza, ¿no? Cómo interpreta su resultado o cómo interpreta el hecho de que nosotros lo hayamos agregado al material. Ah, perfecto, Rubén. Listo, me entendiste. Ok, ok. ¿Alguien más que se le haya generado alguna pregunta mientras terminamos el último modelo o la última etapa antes ya de rápidamente pasar eh, una hora, mira, una hora, 10 minutos, una hora tenemos aquí y hemos hecho solamente un solo modelo, ¿no? Claro que en varias etapas hemos respetado una etapa constructiva
Es más, tiene también cierta ventaja Geocinco que no le, a menos para elementos finitos, no interesa si tú sigues o no sigues las etapas constructivas. Va a calcularlo igual. Pero tú, ya por sensatez y conocimientos, tendrías que seguir la etapa constructiva para poder hacer un modelado pues mucho más ordenado y que no sea tan caótico, ¿no? Es más, podemos nosotros empezar a quitar aquí, quitar allá, anclajes y lo demás, pero no es necesario, no es lo que compete. Analizar agua, no voy a hacer el análisis de agua porque es muy complejo, ¿no? Muy complejo. Agregar la data, inclusive explicar de dónde lo vamos a obtener, sería un curso ya más completo de 1 hora y media más. Y se desnaturaliza el efecto del taller, que es lo que Secovigeo nos ha recomendado completar. Entonces, muchachos, hasta aquí alguna consulta sobre lo que han visto. Estoy presto y ya no, y se abre la rueda eh, de preguntas. Esperaremos que los moderadores coordinen las preguntas, la que se haya generado por interno, o si alguien más pueda lanzar la pregunta en el chat. Estamos libres a recibir esa información y absorber cualquier duda que se pueda generar. Así es, ingeniero. Recordarle a los participantes que en caso surjan o tengan alguna duda, puedan escribirlo en el chat para así darle lectura y posteriormente pueda dar la respuesta. Esperemos unos minutos a ver que pueda, a ver si hay algunas preguntas para poder contestarlas. Gracias, gracias, gracias. Esperaremos entonces que alguien se anime a lanzar la primera piedra. Ay, muchachos, a la espera de sus consultas. Sean civiles o geólogos. Yo quiero, ayer sí hubieron preguntas que se pusieron color hormiga, ¿no? Por el hecho de que yo no tengo la especialidad de geología, soy civil, pero fui asistido gratamente por el especialista aquí en la oficina y pudimos dar las respuestas acertadas. Bien, gracias a ustedes por siempre hacer estas invitaciones. Espero de que se repitan. Yo siempre presto a darles a ustedes estas consultorías, indicando de que, vuelvo a repetir, que ya salió la nueva versión 2024, un modelo laboratorio para los que están pensando tomar o formar un laboratorio de geotecnia, pues le va a venir de perillas, ¿no? Que es muy caótico comprar los Excel, conseguir esos modelos. Geo 5 ya te lo da todo ordenado y te va a decir qué haces mal y qué no vas a hacer mal porque tiene parámetros preestablecidos, ¿no? Javier pregunta, muy bien. Buenas tardes, me dice. Me parece que en el primer escenario el desplazamiento era de 6 centímetros aproximadamente, claro que sí. En caso de ser así, ¿cómo se interpreta que en el segundo escenario se agrega una sobrecarga y el factor de esfera baja, pero también el desplazamiento disminuye por el comportamiento del material? Fíjense, aquí es 1,69. La deformación unitaria plástica equivalente solamente es en porcentaje, pero vamos a la resultante. Son en el punto más grave, son 6 centímetros. Ahí se deforma, pero le agregamos un peso y fíjate cómo cambia, cómo cambia. Si bien es cierto, en el Z o en el punto más alto, el desplazamiento suele ser menor, hasta 5 un centímetro ha cambiado.
pero el factor de seguridad. Ojo, que aquí el desplazamiento versus los factores de seguridad son cálculos muy distintos. El factor de seguridad son fuerzas estabilizantes versus fuerzas desestabilizantes, y ahí está la sobrecarga que al momento de hacer el análisis plástico y elástico, ¿cómo lo interpreta? Como mayor peso del elemento. Cuando hacemos el análisis plástico y elástico, le está diciendo al programa que ¿estamos grabando? Sí, sí estamos grabando. Que este material está siendo más pesado, ¿no? Como no está dentro de la malla, lo está interpretando de que pesa más. Por eso las deformaciones son menos, son menores, ¿no? Para estabilizar un talud, basta también ponerle una escollera pegada al talud o cercana a ella para estabilizarla, ojo, ¿ah? No necesariamente es con un anclaje. Aquí al pie del talud nosotros podemos poner una escollera, algo muy pesado, y va a generarse una cierta estabilidad. Vamos grabando. Y eso es lo que está pasando, esa es la interpretación directa que se está dando. Pero cuando ya el programa lo interpreta como un factor desestabilizante, utilizando el concepto de factor de seguridad, ya interpreta como una fuerza externa que va a desestabilizar el factor de seguridad baja, porque es una fuerza que no, que no está siendo calculada por el peso o no está siendo agregada en el peso, sino como una fuerza. Ok, espero que se haya podido entender un poco, ¿no? Esa situación. Bien, dice Miguel, ¿el G5 permite usar el método de diferencias finitas como opción de métodos de elementos finitos? No, no, el diferencias finitas es otra rama, ¿no? Es otra cosa muy distinta. Para la interpretación matemática mantiene cierta nomenclatura, ciertas formas de cálculo, pero va por otro lado. No lo es, no lo hace. Cintia nos pregunta, ¿de qué manera se ha considerado la influencia del agua? En este caso no se ha considerado la influencia del agua. En este caso no. ¿Se puede hacer? Sí. Creo que, Cintia, contigo hicimos una tableta Ludes con elementos finitos y agregamos el agua. Creo que estábamos haciendo una presa de relaves. Ahí sí se agregó agua, pero la condición ya no era pseudoestática, porque estábamos analizando otro elemento, que era una presa de relaves, con otro tipo de material, y ahí sí se podía colocar el tiempo historia, y lo hicimos mediante un sismos tiempo historia sintético, y agregamos el agua y se comportó de otra manera, ¿no? Hubo mucho más. Es más, esa presentación fue casi 2 horas con ustedes para la UNSA. Pero es parecido el trabajo que permite agregar, ¿no? Aquí nosotros lo podemos poner como agua y ya como elemento freático, coeficiente de RSU, ¿no? Y todo lo demás. Eh, no lo quisiera hacer porque tendría que explicar la teoría y como les indico, se va o nos salimos de la explicación, ¿no? O del taller, el espíritu del taller. De repente, si ustedes programan un taller solamente de hidrología, pues ahí hablamos lindo de eso. Programen ustedes, lo dejo como tarea y lo coordinamos. Bien, dice Javier, subjetivamente me parece no muy lógico, ya que se tiene un sistema original con respecto al volumen. Claro, es que no, esa es una limitación de elementos finitos. Te da el resultado per se que entiende el programa, ya que se tiene un sistema original con respecto al volumen inicial. Volumen, pero yo no hablé de volumen, hablé de fuerza. Mantiene materiales iniciales y parámetros geomecánicos. Al agregar una carga, que es una fuerza, ojo, sería de esperarse que el desplazamiento aumente en distintas direcciones. Claro, o alguna dirección particular en todo el sistema. Sí, claro que lo está haciendo. A ver, vamos a ver si lo podemos con deformación, análisis, acá está. ¿Ve? Acá, o carga y si carga. Sí lo está modificando, pero el peso lo está estableciendo. Y sí, pues agregar peso. ¿Y cómo se paró? Vamos a hacer una explicación más práctica. ¿Cómo es que la torre de Pisa paró de inclinarse? Porque pusieron peso al pie.
no le agregaron cables, no le agregaron resortes o no agregaron otro material que lo soporte, solamente pusieron peso al pie de la torre de Pisa y paró de deslizarse porque las fuerzas que actuaban las obligaron a desplazarse solamente por adjuntar peso a un costado, ¿no? Y es un poco ya de teoría mecánica. Bien, dice José Rodríguez Copare, nos pregunta, ¿la ayuda del software será suficiente como para soporte teórico para su aplicación? En todo caso, ¿qué referencias bibliográficas nos recomienda para intentar su uso de manera más adecuada? Eh, Mecánica de medios continuos. Y explícitamente hay una norma, hay literatura mexicana y literatura, un librito de la UPC que por ahí debo tenerlo. Es más, las ayudas de Geo 5 en este punto, elementos finitos, no te la da detallada. Vamos a ver. Yo hice un F1 y te da algunos puntos detallados y veremos si nos da alguna bibliografía que podamos nosotros usar. Vamos a ver. Punto de fluidez. Nos da el cálculo como, bueno, que estos son los flujos de viga, los contactos, las vigas, cómo agregar líneas de apoyo, líneas de fluidez, los anclajes. Acá también la teoría del anclaje, cómo lo interpreta a través de elementos finitos, puntos de anclaje, cómo lo va a interpretar. Vemos si por acá podemos llevar a hacer georrefuerzos anclados, ¿ve? También acá lo interpreta de otra manera, el georrefuerzo, ¿ve? Es un poco lo que preguntaba nuestro amigo Javier. El rigidez axial de los geosintéticos, si es que ingresamos geosintéticos. Y aquí, ¿ven? Dice una bibliografía. Pueden ustedes utilizar Geomat para geotextiles, Holly de determinación axial de los modelos numéricos para geosintéticos, o de geotextiles, también del ISO 10319. Vamos a ver si hay algo más con respecto a la teoría de mecánica. En algunos puntos lo establece. Datos básicos, modelos, esto ya se van a los modelos material. Esta es la rigidez de los geosintéticos. Bien, pero sí, esto ya es un punto de maestría, inclusive hasta de doctorado, el entendimiento de la mecánica y de la matemática que usa el programa. Y la base es la mecánica de medios continuos. Esa es la base. Después, modelos no sé, nos preguntaron uno de elementos, algo diferente, elementos finitos, va por otro camino, pero al momento de que ven ustedes matrices y ven toda esa situación, pues se podría sobreentender de que es algo muy parecido o que es eso, ¿no? De diferencias finitas, pero el modelo material lo establece de otra manera muy específica. Es más, si ustedes quieren entender directamente desde Geo 5, el manual teórico está por acá, espero que puedan encontrarlo. Eh, eh, ese material teórico no lo tiene. Está como modelo que pesa casi 50 megas y tiene más de 2000 páginas, ¿no? Si quieren mayor detalle cómo el programa lo transforma, lo utiliza, por ejemplo, esta es la forma como incide, lo que preguntaba Cintia, ¿no? La incidencia del agua, ¿no? Y aquí tendría que yo explicar cómo se hace una zona porosa, cómo se hace permeable, cómo se hace impermeable, por qué esos valores, por qué en algún punto el modelo material lo establece de manera estacionaria y por qué si yo estoy dándole presión de poro, por qué establece el nivel freático, ¿no? Y cómo yo puedo parametrizar que va a influir o que va a llegar hasta ese punto de entrada del agua, ¿no? Se hace un poquito más grande la explicación y el modelo también, y nos salimos un poco de lo que queremos nosotros llevar, ¿no?
No logro encontrar una bibliografía precisa, pero es la que método Newton-Raphson también explica el método Newton-Raphson, modelo de situación. Pero en algunas partes, cuando es mucho más específico, el cálculo sí te da el programa la opción de llevar una teoría y te recomienda inclusive el libro, ¿no? Te dice qué libro puedes usar, ya que te establece de dónde está tomando esos resultados. Las variables también te las explica, las tensiones efectivas, las tensiones normales, ¿no? Las variables que muestra el programa para lo que es suelo o para lo que es roca. La fuerza movilizada también explica cómo hace la fuerza movilizada, la matemática de la fuerza movilizada, ¿no? Y si ustedes tienen una programación en Python, pueden utilizar toda esta matemática y hacerlo sin problemas. Lista de gráficos, imprimir exportación, número de páginas. Sí, no tengo la bibliografía, yo quiero explicárselas, pero no la puedo encontrar. Yo igual les voy a compartir unos libros sobre eso. Tengo un par acá. Y les pasaré también algo mucho más preciso de elementos finitos. Pero sí es ya eh, eh, conceptos ya de maestría, ¿no? No, sí, pues se puede entender, pero para poder darle un manejo efectivo y un entendimiento, digamos, más profundo, pues será necesario llevar algunos cursos o algún curso especializado de mecánica de medios continuos, diferencias finitas y elementos finitos, ¿no? Ok, José, entonces me permito darte al grupo, aparte de esta información de lo que se ha modelado el día de hoy, eh, la representación gráfica, digamos, con una teoría más básica y más avanzada para ustedes, ¿no? Un libro, vamos a ver, eso es lo que estoy diciendo, les voy a pasar un libro por ahí que tengo y que puedan leerlo y entender un poco el trabajo que hace eh, Geo5 cuando trabaja con elementos finitos, ¿no? Y vamos a repasar si respondimos todas las preguntas. Bueno, ya esto respondimos de Javier. El Geo5 permite usar el método. Inclusive, Javier, te explicaba cuando, si ves, vas a nuestra página y ves un poco la descripción que hicimos con la UNSA, hicimos un modelamiento con Relave y se asumía de que agregando agua, este Relave ya per se tenía un factor de ciudad muy bajo y que agregando agua iba totalmente a ser más colapsable, pero no pasó eso. Es más, el agregar agua mejoró las condiciones de ese material. Ok, listo, José, listo, ok, con ustedes, muchas gracias. Ya estamos sobre la hora y media. Entonces, si no se presentara alguna otra pregunta, quedo pendiente de enviarles, aparte de esta información, un libro que ustedes puedan referenciar y entender un poco lo que es elementos finitos, la mecánica de métodos medios continuos, para establecer pues su cálculo y el porqué de ciertas situaciones que de repente a veces no entendemos. Bueno, muchachos, gracias por la invitación y espero que no sea la única, poder volver de repente en otra edición. Muchas gracias y será conmigo hasta el día de hoy. Gracias, Javier. Gracias a ti. Están mis números. Si necesitan alguna información mucho más precisa y más profunda, por favor, pidan al grupo. Les he cobijado mi número, mis correos, y estoy presto para ustedes ayudarla. Por favor, Cintia, sí, por favor, compártelos a todos. Mis correos, tú los tienes, mi teléfono, y estoy presto para hacer la ayuda para todos en el momento que lo necesiten. Gracias, Felipe, también igual a ti. Listo, entonces con eso yo me despido y quedo pendiente de la lista de los asistentes para las certificaciones. Ya será una coordinación con ustedes, Cintia, y con Jorge. Listo, muchachos. Entonces, que tengan una buena tarde y nos vemos en otra oportunidad. Hasta